Por esa razón esto se llama el currículo una criatura inacible. La palabra inacible quiere decir que es difícil de agarrar. O sea, algo es inacible cuando yo tengo dificultad para cogerlo, para atraparlo, para tener una comprensión como total del fenómeno. Entonces el currículo es así, es escurridizo. Es como cuando uno coge arena en las manos, ya se le va saliendo por entre los dedos. O sea, es algo, y ya lo van a decir los autores más adelante, es algo que más que una reflexión burocrática debe ser es una práctica. O sea, que quien está llamado a trabajar en los aspectos curriculares no es el experto, no es el asesor, sino es el maestro, es el que está resolviendo los problemas en el aula, el que tiene la situación de relación y de interacción con el niño, con la niña. Bueno, entonces ahora sí, comencemos a desarrollar este. Lo primero que hice fue hacer un mapa de las cosas que íbamos a trabajar en este primer contexto. Currículo y didáctica, entonces ya dije, es a veces un poco difícil ubicar la diferencia. Al principio era muy fácil ubicar la diferencia porque currículo, la gente pensaba que hablar de currículo era simplemente hablar de un plan de estudio, hablar como de un ordenamiento de contenidos, de qué es lo que se va a tratar en un curso determinado, como los temas fundamentales. Hoy en día sabemos que currículo no solo es eso, que currículo es mucho más que eso. Que cuando usted va a hacer un currículo no solamente tiene que pensar en los temas, sino que tiene que pensar en otras cosas, ¿verdad? En la perspectiva política, en la perspectiva económica, en la social, en la cultural, en todo lo que estábamos diciendo ahora. Dentro de las características, entonces le colocamos que es polisémico y es polimorfo. El currículo es polisémico porque tiene varios significados y es polimorfo por lo que decíamos ahora, porque es muy difícil ubicar como un currículo, como el currículo estándar, como el currículo ideal. El currículo ideal o el currículo estándar estarían relacionados con un espacio y un tiempo. Esto que es ideal acá, de pronto no es ideal allí. Y puede ser con el mismo grado, pero ya con que usted cambie de región, ya tendría que adaptar el currículo nuevamente. Luego habla de las perspectivas pedagógicas. Entonces, dentro de las perspectivas pedagógicas, ¿cómo es que han definido el currículo? Algunos como una estructura orgánica de conocimiento, lo que decíamos ahora. Otros como una declaración de objetivos de aprendizaje, o sea, como qué es, más que meternos con los contenidos, nos metemos con los objetivos, o sea, qué es lo que yo pretendo que los muchachos conozcan y sepan hacer, que es un poco la manera como están redactados nuestros estándares acá en el país, ¿verdad? Que no habla específicamente de los contenidos, pero sí habla fundamentalmente de los objetivos. Para otros es solución de problemas. Y aquí digamos que hay una corriente, que más adelante vamos a ver, que hay una corriente del pensamiento que dice que definitivamente uno no aprende nada mientras eso que uno quiere aprender no sea una necesidad. O sea, que todo conocimiento que es lujo, que todo conocimiento que es cultura general, está destinado a pasar derecho. Que solo los conocimientos que nos resuelven problemas de tipo existencial, de tipo técnico, etcétera, son los conocimientos que se quedan. O sea, conocimiento que no se aplica, conocimiento que no tiene un manejo de comprensión en la acción, generalmente pasa derecho. Es un conocimiento que ni siquiera se queda con nosotros, y después ya Pia Llena explicará por qué. O sea, porque no hay andamiaje anclaje para que se quede. Otros piensan que es un conjunto de experiencias formativas. Más adelante vamos a hablar de, por ejemplo, de todas las tendencias de un buen número de pensadores, y los dos autores se inclinan mucho por la pedagogía por proyectos, donde fundamentalmente, si tú quieres que el conocimiento tenga que ver con la realidad, pues tienes que comenzar a trabajarlo de esa manera desde el aula. Entonces, por esa razón se generan proyectos, y los proyectos generalmente apuntan a generar un producto que va a ser un producto que va a ayudar a resolver una problemática determinada. Entonces, esa es una manera de desarrollar curricularmente en algunos colegios. Y finalmente dice que también hay algunos que lo señalan como un plan integral para la enseñanza. Definitivamente nosotros, por las características de nuestro país, y ahora más adelante vamos a hablar un poco de cómo la política neoliberal hace que nosotros tengamos unas posturas educacionales, nosotros generalmente optamos por los currículos prescritos. O sea, prescritos es que otro decidió lo que yo voy a hacer. Pero el que otro haya decidido lo que yo voy a hacer no quiere decir que yo no tenga opción de generar algún tipo de dinámica con eso. O sea,
El que yo acepte que voy a hacer lo que otro digo no quiere decir que yo no tenga que tomar, por ejemplo, una postura frente a eso. O también podría ser que no tome ninguna postura y entonces haga mecánicamente lo que el otro me dice que haga. Pero existen las diferentes posibilidades. Entonces, en la dimensión prescriptiva están lo que se llaman los niveles de concreción y la modalidad de concreción. En los niveles de concreción está de que los currículos son formulados generalmente primero en los espacios más grandes, o sea, a nivel nacional. Luego deben ser adaptados a nivel jurisdiccional, o sea, a la región. O sea, uno para Colombia, pero que hay que adaptarlo para Bogotá, pero que hay que adaptarlo para Itagüí, o sea, adaptarlo en el mejor sentido de la palabra. A nivel institucional, o sea, hay que adaptarlo al colegio, a sus necesidades, a su etnografía, a su desarrollo histórico. Y finalmente el nivel áulico, o sea, lo que se hace en el salón, la manera como se maneja la metodología, las estrategias de enseñanza, la didáctica, o sea, que viene en una aplicación desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta lo más concreto, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado está entonces la modalidad de la concreción, que puede ser centralizado o descentralizado. En uno entonces se acepta más lo jerárquico, en lo centralizado se acepta más lo jerárquico y en lo descentralizado se acepta más la posibilidad de la intervención de las personas, o sea, como el cuestionamiento, que es un poco lo que Nelson López propone en su deconstrucción. La palabra deconstrucción significa dislocar, romper, desarmar. ¿Y para qué desarmo lo que me dan? Pues para volverlo a construir, porque en el ejercicio de volverlo a construir lo comprendo, ¿verdad? Lo cuestiono, lo entiendo, sé para qué sirve, cómo responde a las preguntas que hace un currículo. Más adelante vamos a ver que para hacer un currículo las preguntas que uno se hace es qué tipo de ser humano estamos formando, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, qué tipo de sociedad, con qué tipo de relaciones, qué concebimos como ser humano, ese tipo de cosas. Y las características que también están allí es que ese currículum puede ser prescrito, como el que estamos diciendo, o sea que alguien lo escribió antes, los expertos o los maestros, pero representativos, no con la participación de todos. El oculto, que es, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el oculto es eso que no me propongo enseñar, pero que finalmente enseño, ¿verdad? Yo puedo estar hablando aquí de currículo, pero ustedes están juzgando en mí otras cosas, cómo hablo, cómo me desplazo, cómo me relaciono con las personas. Yo no me he propuesto enseñar eso, pero de todas maneras es inherente a mi comportamiento, o sea, eso se hace. Pero también si yo me comportara mal o hiciera malas cosas, también son observables. Y lo que se hace siempre, sea bueno o malo o negativo, es elemento formativo, ¿verdad? Entonces, el que el maestro tenga un comportamiento determinado es importante para mí, ¿verdad? Porque su comportamiento también enseña cosas, o positivas o negativas. Es una persona respetuosa, no es respetuosa, es solidario, no es solidario, permite la participación, no permite la participación, es autoritario, no es autoritario, todo ese tipo de cosas. Y el otro que está ahí es el nulo, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. El nulo es eso que no se enseña. Lo que uno no enseña también forma, ¿verdad? Si a uno no lo enseñan a ser solidario, pues lo están formando como insolidario. Si a usted no lo enseñan a ser, por ejemplo, asertivo, pues lo están enseñando a tener otras tendencias en la comunicación no asertivas. Entonces, lo que no se enseña también forma. Alguien decía, de todas maneras los muchachos van a ser educados, o sea, quieran o no quieranlo. Una de las cosas que los seres humanos, la sociedad hace con nosotros, formal o informalmente, es educarnos. La pregunta es, ¿será que la escuela alcanza a formarnos bien? Esa es la pregunta de ahora. ¿Será que nos alcanza a formar bien? O sea, porque de todas maneras nos vamos a formar. El tipo que es un pandillero que sale a atracar gente tiene una formación de pandillero, pero tiene una formación. ¿Quién le dio esa formación? La sociedad, ¿verdad? La escuela, la familia, de alguna manera. Y la escuela no porque la escuela haya dicho sea pandillero, sino porque no le enseñó lo otro. Entonces, cuando usted deja de enseñar algo, también está implementando una formación en un individuo.